El Señor desea ministrarnos tanto en lo espiritual, así como también en los temas más naturales y humanos que atañen a nuestra vida cotidiana sobre la tierra, como por ejemplo el cambio climático y el calentamiento global. El tema al cual deseo referirme en la enseñanza del día de la fecha tiene que ver precisamente con ello, debido a que este es un tema que está en boca de todos y que cada vez adquiere mayores dimensiones a nivel mundial. Como creyentes en Cristo, tenemos que saber cuál debería ser nuestra posición al respecto. Por esa razón, en esta breve serie que comenzamos hoy y que continuaremos el domingo que viene, vamos a hablar acerca de este tema a la luz de la palabra de Dios. A decir verdad, mientras estaba estudiando este tema, el Señor me sorprendió al hacerme ver que en su palabra ya estaban mencionadas unas cuantas cosas de las que hoy en día hablan los científicos. La palabra de Dios es realmente maravillosa. Cabe destacar que en todos y cada uno de los temas que atañen al ser humano, nuestro deseo principal es conocer y descubrir lo que Dios dice al respecto. Eso quiere decir que puede haber muchos movimientos y opiniones que se levantan en la actualidad, pero estos son pasajeros, como lo ha sido siempre a través de toda la historia de la humanidad. Nuestro deseo es saber lo que Dios nos dice en su palabra con respecto al tema que nos ocupa en el día de la fecha. En primer lugar, deseo recalcar que nosotros, como iglesia local en particular, no tenemos nada en contra de los movimientos que intentan preservar nuestro planeta y el medio ambiente. Personalmente, me agrada mucho el paisaje de nuestro hermoso país y no deseo en absoluto que éste sea estropeado o arruinado a causa del actuar desconsiderado del ser humano. Estoy totalmente de acuerdo con proteger nuestro medio ambiente y pienso que cada uno debería concientizarse al respecto, haciendo todo lo que esté de su parte para cuidar nuestro planeta. Creo que todos nosotros estamos en condiciones de aportar algo positivo para el mantenimiento y la preservación de la naturaleza, tomando las medidas necesarias en el ámbito que nos compete. Yo amo la creación de Dios, pero mucho más amo al Creador. Él nos ha dado el universo, y todo lo que en él hay, y es nuestro deseo respetarlo, valorarlo y cuidarlo. Pero así todo, no debemos poner la creación por encima del Creador. Actualmente escuchamos hablar excesivamente acerca del cambio climático en todos los medios de comunicación masiva, y como creyentes no podemos permanecer indiferentes al respecto, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que considerar algunos datos reales como para formarnos nuestra propia opinión en cuanto a todo lo que vemos, leemos o escuchamos. Por un lado, deseo referirme al tema desde el aspecto espiritual, pero al mismo tiempo debemos considerar primero algunos datos científicos que nos van a brindar más claridad. No podemos hablar del tema sin conocimiento de causa, sino que debemos informarnos sobre los aspectos que conforman una realidad indiscutible. Por lo tanto, te invito a considerar conmigo algunos de estos datos científicos en cuanto al cambio climático y el calentamiento global de la Tierra para tener una base firme que nos posibilitarán formarnos una clara opinión. La mayoría de los científicos que indagan acerca de este tema coinciden en afirmar lo mismo. En este gráfico he tratado de hacer un breve resumen sobre dichos datos.
El principal problema gira alrededor de lo que se ha dado en denominar efecto invernadero. El CO2 emitido por las personas al año son 35 millones de toneladas, datos del año 2016. Esta ya es una cifra desorbitante, pero se calcula que al final del 2020 habrán de ser 40.000 millones de toneladas. Según las mediciones correspondientes al año 2016, unas 35.000 millones de toneladas, 35 gigatoneladas de dióxido de carbono. Todo esto se conforma con el humo de las chimeneas, los gases que provienen de los caños de escape de los vehículos, etcétera, etcétera. Otro dato científico sumamente interesante es que el porcentaje de CO2, dióxido de carbono, en el aire equivale a un 0,04%. Esta es una medición científica veraz. Generalmente, cuando escuchamos los debates acerca de la contaminación ambiental, tendemos a pensar que las emisiones de dióxido de carbono llegan a contaminar el aire hasta en un 50% y que para el año 2025 no habrá más vida sobre la Tierra. Sin embargo, esto no es así. Dios nos concede atmósfera terrestre en abundancia, y eso significa, lisa y llanamente, que la cantidad de aire que tenemos a disposición para respirar es mucho mayor que la contaminación. Por tal razón, me atrevería a relativizar algunos datos que tienden a exagerar las cosas con el propósito principal de sembrar el pánico. El 97% de ese porcentaje relativamente mínimo de dióxido de carbono en el aire proviene de origen natural, de plantas y animales. Si bien existe una interacción entre la inhalación de aire y la exhalación de dióxido de carbono, solo el 3% de esta emisión de dióxido de carbono es causado por los humanos, lo que resulta en un 0,0012% o una milésima parte de un porcentaje. Es de suma importancia que entendamos que hay dos tendencias claras de opiniones. Por un lado, están aquellos que sostienen que este aparentemente pequeño porcentaje y alcanza y sobra para que dentro de muy poco tiempo las cosas se pongan cada vez peor. Y por otro lado, están aquellos que dicen que esto es irrelevante. Yo no quiero tomar partida para ninguno de los dos grupos, sino que estoy mostrándote los datos científicos para que tú te puedas hacer tu propia opinión al respecto, con el fin de decidir qué es lo que puedes cambiar en el entorno donde te mueves para mejorar la situación general. Naturalmente que yo no soy científico y por lo tanto no puedo hablar con conocimiento de causa, pero estos son datos concretos que todos nosotros tenemos a disposición. Por otra parte, si bien las emisiones de dióxido de carbono contaminan el aire, las plantas convierten el CO2 en oxígeno, el cual necesitamos para respirar. Otros factores adicionales del calentamiento global que necesitamos conocer son: el mayor gas climático en el aire es el vapor de agua con una proporción del 10%. Eso quiere decir que el 60 a 70% del efecto invernadero es causado por el vapor de agua. En este aspecto, de acuerdo a estos datos científicos, las opiniones son también muy variadas. Están aquellos que lo exageran y otros que lo relativizan. Por un lado, cuanto más se calienta la atmósfera terrestre, más evaporación de agua habrá, lo cual naturalmente es lógico y razonable. Otros factores relevantes en este aspecto son la actividad solar y sobre todo los mares.
Si bien el efecto invernadero es un fenómeno natural, tenemos que saber cuándo sobrepasa la medida de lo que se puede denominar como normal y cuándo se convierte en destructivo. Otros factores influyentes tienen que ver con la erupción volcánica y con los signos naturales que tienen que ver con las distintas épocas del año. Estos son datos científicos concretos que no podemos dejar de tener en cuenta, pero tenemos que ir ahora a la palabra de Dios para llegar a sacar la deducción correcta y aplicarla a nuestra situación en particular. Como dije anteriormente, esto es solo un breve resumen de lo que nos dicen los científicos acerca de este tema, si bien habría muchísima más información al respecto. Mi deseo ahora es ir a la Biblia para ver lo que ella nos dice. En Génesis capítulo 8, versículo 22, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios nos ha prometido que mientras la tierra permanezca, estos ciclos habrán de sucederse unos tras otros en forma natural y constante. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Eso quiere decir que un día habrá de cesar toda esta actividad, pero aún no ha llegado el momento. ¿Podemos calcular acaso cuánto tiempo más habrá de permanecer la tierra de acuerdo al reloj divino? Si entendemos que Dios es el Creador y que Él tiene las cosas en sus manos, la tierra no se habrá de acabar a causa del calentamiento global, sino en el momento en que se establezca la nueva creación. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, la Biblia nos habla acerca de la visión divina que tuvo el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Reina Valera 1960. Esta tierra que conocemos en la actualidad habrá de desaparecer un día para dar paso a la nueva creación preparada por Dios. Este nuevo cielo y esta nueva tierra no tienen que ver con el tiempo del milenio, sino que se habrán de establecer con la culminación del mismo, después del milenio, donde Jesús habrá de reinar sobre toda la tierra en forma visible desde la ciudad de Jerusalén. Sigue la eternidad. Hay muchos que confunden el milenio con la eternidad. Hay que tener en cuenta que el milenio es un periodo de tiempo o dispensación como todas las anteriores. Actualmente vivimos en la dispensación de la gracia. Una dispensación o periodo de tiempo tiene marcado un principio y también un final. En el caso del milenio abarca, como su nombre lo indica, un periodo de tiempo de 1000 años. Cuando éste se acabe, seguirá la eternidad y allí se establecerá esta nueva creación divina, a saber, nuevos cielos y nueva tierra. Para ese entonces, la primera tierra, la cual conocemos en la actualidad, habrá dejado de existir. Este versículo nos dice que en la eternidad el mar no existirá más. Si prestamos atención a todas las informaciones que tienen que ver con el cambio climático, la gran mayoría de ellas se refieren al mar y a los terribles problemas que nos ocasiona la enorme cantidad de agua que hay sobre el globo terráqueo. En el versículo que acabamos de considerar, la Biblia nos dice que en el nuevo cielo y la nueva tierra el mar no existirá más. Muchos de nosotros disfrutamos con mucho agrado cuando podemos observar el mar y el movimiento de las olas, ¿verdad? Pero por más que esto sea de nuestro agrado, la Biblia nos dice que en la nueva creación no existirá el mar. Esta no es una mera información científica, sino la realidad de la verdad divina que nos enseña la palabra de Dios.
Tenemos que entender que el origen del mar está basado en la maldición que vino sobre la tierra a causa del pecado. Hay que tener en cuenta que la tierra donde vivimos y tal como la conocemos hoy no es la primera que Dios creó. Tampoco sería la primera vez que habría de ser destruida. El diluvio en el tiempo de Noé acabó con toda la vida que había sobre la tierra en aquel entonces. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, en un futuro no muy lejano, la tierra habrá de dejar de existir y esto no habrá de suceder a causa del cambio climático, sino como consecuencia de la muerte espiritual que entró en el mundo cuando los primeros seres humanos pecaron. ¿Por qué no habrá más mar en la nueva creación divina? Fundamentalmente porque no lo necesitaremos. Muchos de nosotros podemos sentirnos un poco tristes al saber que no habrá de haber más mar porque nos agrada mucho pasar unas hermosas vacaciones en la playa. Pero la nueva creación que nos describe el libro de Apocalipsis habrá de ser tan maravillosa que el brillo y la hermosura de sus piedras preciosas nos harán olvidar el mar con sus olas como lo conocemos ahora. Volviendo al tema que nos ocupa y teniendo en cuenta que el mar y en definitiva la evaporación del agua constituye uno de los factores preponderantes con incidencia negativa en el cambio climático, vamos a ver lo que nos dice la Biblia al respecto. Habíamos considerado el versículo de Apocalipsis y lo que habrá de suceder al final de los tiempos, pero ahora vamos a ver lo que encontramos al comienzo de la Biblia. Para esto vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1 versículo 2. Leemos en la versión Reina Valera 1960. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí encontramos que la Biblia nos habla del agua al comienzo y también al final. ¿Qué sucedió entre medio? Más precisamente en el tiempo de Noé, la tierra fue cubierta con un diluvio. Una gran cantidad de agua se torna en un serio problema. Naturalmente que la escasez de agua también representa un problema, pero ahora estamos hablando de enormes cantidades de agua sobre la faz de la tierra. El libro de Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra e inmediatamente después leemos que ésta estaba desordenada y vacía. Todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Él no crea algo que esté desordenado y vacío. Eso quiere decir que entre el versículo 1 y el versículo 2 sucedió algo trágico. La traducción correcta de acuerdo al texto original hebreo dice que la tierra se tornó desordenada y vacía. Antes de la creación de Adán y Eva hubo otro periodo de tiempo denominado preadámico, donde hubo otra creación la cual fue destruida. De esto voy a dar más detalles en la próxima enseñanza. Por ahora vamos a referirnos a la creación de la tierra tal y cual como la conocemos en la actualidad. Habíamos dicho anteriormente que ésta ya sufrió una destrucción por medio del diluvio en el tiempo de Noé, y más adelante habrá de dejar de ser para dar paso a la nueva creación. ¿Por qué razones que dejará de existir el planeta Tierra? Porque el ser humano está expuesto a la muerte a causa del pecado. Dios creó la tierra para el ser humano. Por lo tanto, el ser humano es más importante que la tierra. El ser humano puede experimentar la salvación, pero no la tierra. El ser humano es quien necesita ser salvado. El mismo ser humano que, según la opinión de aquellos que intentan salvar el planeta Tierra, es el causante principal de su inminente destrucción. Es quien necesita salvación. Precisamente si el ser humano acepta a Cristo como su Salvador personal, cambia radicalmente su forma de pensar y de actuar y deja de contaminar la tierra. Personalmente no tengo nada en contra de la energía renovable. Por el contrario, creo que tendríamos que confiar en el Señor para que ésta sea accesible para
para todos los presupuestos. Si tú tienes la posibilidad de comprarte un auto eléctrico, eso es algo bueno. Esto era imposible hace 10 años atrás. Hay muchos modelos a disposición y la industria automotriz está trabajando para mejorarlos cada vez más. Por otra parte, ya su fabricación influye negativamente en las emisiones de CO2. Y ni que hablar del problema que se presenta en el momento de desechar las baterías. Esto es solo por mencionar una de las diferentes posibilidades que podrían contribuir a solucionar algunos de los problemas que tienen que ver con la contaminación ambiental. Al mismo tiempo, si bien hay cosas que han contribuido al bienestar de la humanidad, su mal uso se ha convertido en un grave problema. Por ejemplo, el plástico. Yo estoy totalmente de acuerdo con aquellos que dicen que esto es un gravísimo problema. Todos nosotros nos horrorizamos al ver las imágenes de la cantidad de plástico que es arrastrada por el mar hacia ciertos países del Océano Pacífico y de otros lugares. Esto es realmente terrible y no tendría que suceder de ninguna manera. De ninguna manera. Personalmente creo que el problema principal en cuanto al cambio climático tiene que ver con la educación. Si el ser humano aprende a actuar correctamente, las cosas serían diferentes. Nosotros aquí en Suiza no tiramos las botellas plásticas vacías en cualquier parte, sino que las juntamos en contenedores especiales para que sean recicladas. Por lo tanto, creo firmemente que la educación del ser humano juega uno de los papeles más importantes en cuanto a la conservación de nuestro planeta. Todos aquellos que tenemos la oportunidad de viajar y visitar otros lugares del mundo, por ejemplo, yo acabo de regresar de India, contemplamos con tristeza cómo determinados países actúan de una manera irresponsable en cuanto al procesamiento de la basura. Las industrias no deberían arrojar los desperdicios venenosos en las aguas residuales. Esto es una actitud completamente errada. En realidad, todos nosotros tendríamos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que las emisiones de CO2 sigan aumentando y perjudicando nuestro planeta. Por ejemplo, si no deseamos seguir aumentando la cantidad de producción de botellas de plástico con su consiguiente proceso de reciclado, podemos comprar un aparato de SodaStream y al mismo tiempo estaríamos brindando apoyo a la nación de Israel. Creo que cada uno de nosotros, en forma individual y dentro del ámbito que nos compete, podemos tomar algún tipo de medida que ayude a la conservación del medio ambiente. Una cosa que yo les repito a mis hijos hasta el cansancio es que apaguen la luz cada vez que salen de su cuarto. Si no fuera por mi continua repetición, ellos dejarían la luz encendida todo el día. A veces están tan apurados para irse que no prestan atención, así que los envío de vuelta a su cuarto para que apaguen la luz. Naturalmente que en la noche necesitan prender la luz, pero no hay ninguna razón que por descuido o comodidad permanezca la luz prendida o encendida todo el día con el consiguiente derroche y gasto inútil de energía. Estos son solo ejemplos pequeños de lo que todos nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana para mejorar la situación del medio ambiente. Y esto implica constancia y principalmente educación. Dicho sea de paso, como padres debemos controlar las horas que nuestros hijos pasan delante de los dispositivos electrónicos. Nuestros adolescentes deben aprender a reducir el tiempo que pasan ocupados con el celular.
Esto no solo contribuye al ahorro de energía, sino que previene de adicciones y les conduce a una vida de mejor calidad. Soy consciente que estas medidas disciplinarias producen confrontación y ningún niño, y mucho menos ningún adolescente, habrá de recibirlas con agrado, pero es sumamente necesario que tomemos conciencia al respecto. Por lo tanto, repito, cada uno de nosotros, en la situación particular y el ámbito de nuestra competencia, podemos y debemos tomar determinadas medidas para contribuir a la mejora de nuestro medio ambiente. Dios nos ha dado el planeta Tierra para que lo habitemos y nos concedió la autoridad de administrarlo. La autoridad delegada conlleva responsabilidad. Por eso, la mejor manera de ser responsables es hacer todo lo posible de nuestra parte para cuidarlo y mantenerlo. Una de las maneras de hacer efectiva esta responsabilidad es invertir nuestras finanzas en la educación y no tanto en proyectos futuristas con un porcentaje incierto de aplicación. Uno de los proyectos en el cual se invierte grandes cantidades de dinero es en la fabricación de vehículos eléctricos, de coches eléctricos, que si bien tienen algunas ventajas, no son de ninguna manera la solución definitiva para la protección del medio ambiente. Tal vez sería mejor invertir más dinero en la fabricación de vehículos impulsados por hidrógeno. Al fin y al cabo, no sabemos lo que se puede llegar a imponer. Es bueno invertir tiempo y dinero en la investigación de las diferentes posibilidades que puede brindar la energía renovable, la cual puede ser de gran ayuda para cada uno de nosotros. Pero así y todo, de una manera u otra, todas estas medidas no solucionan el problema fundamental de la humanidad. El problema básico de la humanidad es que la tierra padece bajo los efectos de la maldición del pecado. En Génesis capítulo 1 versículo 2 habíamos leído: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el original hebreo, la palabra abismo aquí es sinónimo de la profundidad de los mares. De acuerdo a las investigaciones científicas, el punto más profundo de la Tierra se encuentra en la fosa de las Marianas. Este se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas, y es el área más profunda de los océanos de la Tierra. Su máxima profundidad conocida son 10.994 metros en el extremo sur de un pequeño valle en su fondo, conocido como Abismo de Challenger. Sin embargo, algunas mediciones llevan su punto más profundo hasta los 11.034 metros. En comparación, si el monte Everest, que es el más alto del planeta, reposara sobre este punto, su cima estaría todavía a más de 2 kilómetros bajo el agua. Fuente de información Wikipedia. Ningún ser humano puede llegar a esas profundidades, y allí reina la más absoluta oscuridad. Esta oscuridad es lo opuesto a la luz. La tierra está expuesta a las consecuencias de la maldición del pecado. La oscuridad reinante en este punto más profundo del océano tiene que ver con las consecuencias de la muerte espiritual por la entrada del pecado. Podría haber sido mucho peor si no fuera por la misericordia divina que nos permite disfrutar todavía de algunos paisajes maravillosos. Vamos a considerar ahora lo que encontramos en Génesis capítulo 8 versículo 22, versión Reina Valera 1960. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ciertamente es así. Amén. Continúa en parte 2.